Micrófono. Sale perro. Y eso es para que pueda yo mover las manos, carajo. ¿Ecualizador? Sí. Creo que tiene un sonido válido. Ya le bajó. ¿Ya le bajó? Perfecto. Bueno, me da mucho gusto verlos a todas y a todos como siempre. Y pues que en este momento, en esta sesión, vamos a tratar un problema que me parece que es bastante grave. El proceso electoral 2024. Este proceso, desde nuestro punto de vista, es el más violento de la historia. De acuerdo con Laboratorio Electoral, han sido asesinados 63 candidatos. Y ahorita ya suman un poco más. Los tres partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México elaboraron en coordinación un mapa de riesgos que será entregado al INE, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General de la República, a SEGOV y a SEDENA. Seguramente esto se ha de haber hecho en días pasados ya. Y también a otras autoridades competentes para que las elecciones puedan llevarse a cabo en paz. Esta, amigos y amigas, es una alerta temprana y oportuna para que el Estado garantice el voto libre, secreto y pacífico. El Estado debe ofrecer las garantías suficientes para que la gente salga a votar. Estamos a tiempo de reorientar el actual proceso electoral. Pedimos respetuosamente a las autoridades que ya no sean omisas, por favor. Nos preocupa la descalificación del problema que se hace desde las instituciones de este país, principalmente la Secretaría de Seguridad, y que no se hayan tomado medidas. Quintana Roo tiene el 93% de secciones electorales en riesgo. Tabasco, el 85%. Guerrero, 83.57%. Zacatecas, 79%. La Ciudad de México, 55.39%. Veracruz 55%, Morelos 52%, Nayarit, etcétera, etcétera. En esta elección no solo enfrentamos a quienes rechazan la democracia, sino también a la violencia que amenaza al país. En las 32 entidades, mucho del territorio nacional está dominado por el crimen organizado, que ya sabemos quién es precisamente la cabeza de este crimen organizado. Yo siento que el miedo no nos va a paralizar para ir a votar. Y pido a la sociedad que sea precisamente este miedo el que nos impulse a ir a las urnas para terminar con él. Me preguntaban de Oaxaca. A Oaxaca lo dejé en un espacio especial. Aquí tenemos el mapa, hicimos un mapeo general, que es el que acabo de decirles a ustedes. Aquí está el mapeo general. Pero aquí tenemos también el de Oaxaca, que es el que más nos interesa. En el mapeo de Oaxaca tenemos que en la cuenca del Papaloapan tenemos el istmo de Tehuantepec, Mixteca, Baja, Valles Centrales, Sierra Sur y Costa. Son los lugares en donde se focaliza más la violencia. Tenemos
aquí distribuidos, por ejemplo, para el mejor entendimiento, que en el Istmo, concretamente en el Istmo, es en donde más peligro hay. Los Chimalapas, pues es la zona de mayor riesgo en esta región. Tenemos en los valles centrales que comprenden Ayoquesco de Aldama, Ejutla de Crespo, San Pedro Tabiche, etcétera, el lugar, repito, de riesgo, y así los tenemos ya focalizados por el que quiera tomar algunos datos. Sin embargo, consideramos que las regiones y valles centrales, las regiones del sur, las regiones de la costa y la región Mixteca Baja van a tener protección de las autoridades porque las vamos a solicitar. Sentimos que ya no debemos de permitir que este mal gobierno del señor Manuel Andrés López Obrador, en concreto el señor malo, malo y malísimo, debe de terminar. En Oaxaca vamos a tener 2.537 secciones electorales. El total de secciones en foco rojo son 193, que en concreto son 7.61%. Pero este mal gobierno, no solamente en este rubro, está quedando pésimamente, como el peor de la historia. Y yo quisiera darles datos concretos, precisamente de su negligencia, de su incapacidad para gobernar y demás, y le pido a usted, por favor, compañero, que tome la palabra para hablar de la corrupción y de la impunidad. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, señoras y señores de los medios de comunicación. Director de Jurídico, el licenciado Edgar Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. Y solamente es hablar más de estos datos que en realidad siempre han sido alarmantes, y es importante que los volvamos a mencionar. Siempre se ha dicho, en Acción Nacional somos un partido de oposición y tenemos que seguirlo siendo precisamente. Y tenemos que hablar de la corrupción y la impunidad. Tenemos que recordarle a la ciudadanía todo lo que nos ha costado, porque precisamente a base del pago de los impuestos, a base de todo lo que se ha sacrificado dentro de Acción Nacional y del país, tenemos que solamente la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331,000 millones de pesos. Imagínense. Ahora, siempre se habló acerca de la estafa maestra, el desfalco, y eso lo tenemos que dar a conocer a ustedes, a los medios de comunicación, pero principalmente a la ciudadanía, que ese desfalco nos costó 15,000 millones de pesos. Ahora, hay obras que se han hecho solamente por capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tal es el caso del Tren Maya, que costó casi más de medio billón de pesos, es decir, 515,000 millones de pesos es lo que nos costó, y solamente por un orgullo es lo que nos ha costado, solamente para llenarle el ego al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se diga además de obras faraónicas que en realidad no han servido de mucho o de nada. Es el caso de la refinería Dos Bocas, que costó 289,000 millones de pesos y no ha refinado ni una gota de combustible. Pero también tenemos que seguir hablando de datos duros, porque somos como una oposición responsable y tenemos que decirlo para que la ciudadanía lo conozca. Tal es el caso de la pobreza y la desigualdad. Solamente se incrementó 9 millones, más de 9.100.000 personas que desde que entraron al poder en 2018 ahora viven en pobreza extrema.
Es decir, ha habido un incremento enorme cuando se dice que primero los pobres, nosotros sí, y ese es el populismo, tanto ama a los pobres que los multiplica. Y eso es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Un dato que es buenísimo, y esto tenemos que verlo porque a todos nos repercute, vivamos donde vivamos, y es el tema de la canasta básica. Solamente se incrementó de 245 pesos que costaba en 2018 y ahora cuesta el doble, casi el doble, 475 pesos. Es decir, todo se ha incrementado: la tortilla, la carne, el huevo, la gasolina. Desde que tomó el poder este señor se ha incrementado casi el doble, y ustedes lo han visto. Es algo que no podemos mentirle a nadie, los números ahí están. Siempre se habló acerca de que los gobiernos anteriores eran los gobiernos más violentos, fueron superados y por muchísimo. Siempre se habló acerca de que en el sexenio de Calderón se hablaba de tantos muertos. Ya se ha triplicado la cifra, son 183.800 homicidios y ni siquiera hemos terminado el sexenio. Estamos hablando de 96.275 desaparecidos. Seguramente muchos de los que nos ven han sufrido estos estragos, han perdido a sus familiares, tienen desaparecidos, y también ha habido 3.000 feminicidios cada año, y es algo que no se dice. Siempre sale el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene otros datos. Esos son datos duros que ustedes lo han visto y que lo han palpado. Ahora, que ni se hable del tema del seguro popular. 55 millones de mexicanos perdieron el derecho al seguro popular, y seguramente muchos de nosotros lo perdimos. Muchos de los que nos están viendo a través de las transmisiones de estos medios de comunicación seguramente están sufriendo los estragos de este mal gobierno. Ahora, no hablemos del tema del COVID, porque seguramente ya se olvidó, y seguramente iban requete bien. El peor país que pudo cubrir esa contingencia, que pudo tomar medidas, para que la gente no se enfermara, porque fueron millones de enfermos, y seguramente muchos de los que estuvimos aquí con un buen programa de gobierno hubiésemos evitado enfermarnos. Casi 1 millón de personas perdieron la vida. Estoy seguro de los que estamos aquí y también de los que nos ven, que perdieron a 1, 2 o más familiares, y de eso ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda, precisamente porque el presidente está diciendo que vamos requete bien, pero estos son los datos. Ahora, algo que nos duele, y que nos duele en el alma: los niños con cáncer. 3.000 niños mueren al año solamente por cumplir otros caprichos, las obras faraónicas que este dinero debería estar destinado precisamente a el tema de los niños con cáncer. Y solamente podemos hablar de algunos datos duros, que se hizo una investigación a través de la presidencia del Partido Acción Nacional en Oaxaca, para darlos a conocer, replicarlos y decirles que en Acción Nacional no nos quedamos ni nos quedaremos callados. Somos una oposición responsable y lo seguiremos siendo. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Debo decirles que yo soy ama de casa también, a pesar de ser profesionista y demás, y voy directamente a los tianguis de compras. Antes llevaba yo 500 pesos para la fruta, verdura, carne, huevos, etcétera, y ahora llevo 1,500 y no me alcanza. Y me pongo a pensar y a preguntar: ¿qué hace la gente más pobre de Oaxaca? ¿No le alcanza la miseria que les están entregando cada 2 meses o no sé cuánto? No les basta para comer, menos les basta para poder curarse en caso de enfermedad. O sea, que este pésimo gobierno, el peor gobierno de la historia, formado por todas las porquerías de otros partidos que se fueron allí como chapulines desde el año 2011, todavía recuerdo que antes de que llegara López Obrador,
yo era diputada y desde la tribuna legislativa decía yo que este señor era un peligro para México. A estas alturas veo que no me equivoqué. Debí haber agregado que también era misógino y vengativo, y eso lo venimos corroborando desde que metió a la cárcel a su compañera Rosario Robles. Le inventaron una denuncia y era para venganza. La tuvo 2 años en la cárcel y salió con la cara al frente porque no tenía todos los que le señalaban la corrupción de aquel tiempo. Tenemos ahora a otra persona, María Amparo Casar. María Amparo, que tiene una plataforma que todos ustedes conocen, Mexicanos contra la Corrupción. Esta señora, pues creo que la odia de tal manera que se ha olvidado el señor presidente que debe de respetar la vida privada de las personas. La ley, sabemos que a él le vale muy poco, y se ha metido 2 días o 3 seguidos a hablar no solamente de ella, atribuyéndole pues un crimen que no cometió. Pudo haber sido una tragedia lo de su esposo, pero no es justo que esto no se judicialice, sino que desde la tribuna parlamentaria que tiene este señor para sus mañaneras, sea no solamente un fiscal, sea un juez y sea una persona que se meta hasta con la vida privada de la gente cuando hay una ley que se debe de respetar. Todo esto va en contra, repito, de la mínima decencia. Pero ¿qué podemos pedir de este señor que está ahorita desquiciado cuando siente que está perdiendo la presidencia y cuando viene aumentando su miedo de que con todo lo que se robó y se han robado sus hijos y los amigos de sus hijos, vaya a ser castigado? Porque Xóchitl no va a sacar ese pañuelito, ¿no?, por la paz, no va a dar abrazos, sino que va a aplicar todo el rigor de la ley. Eso es lo que le hace un rictus, no sé si lo han visto, de odio, de miedo, y ahora yo digo que hasta de locura. Yo en este momento pidiera que lo mandaran al manicomio, porque su locura ya no la puede ocultar. Pero no solamente tenemos estos gobiernos, y en Oaxaca estamos perfectamente bien. Yo quisiera hablar de la grave situación que significa tener un gobierno como Morena. Aquí en Oaxaca simplemente la historia de Salomón Jara todos la conocemos, pero es negligente no sofocar los incendios en terrenos en el momento mismo y forma en que están sucediendo. Creo que es una negligencia. En Mitla, cuando ya casi estaban llegando a las ruinas las llamas, pues nadie quería ayudar. Las instituciones de gobierno no contestaron y tuvo que ser una senadora de la República la que la apoyó para que este incendio cuando menos no colapsara todo Mitla, Albarradas y lugares adyacentes. Tenemos que pidió Susana Hart un avión cisterna que pudo controlar una situación basta para que no se dañaran nuestras reliquias históricas. Tiene en su gabinete, tanto legal como ampliado,
gentes inexpertas, gentes tranzas. Ya hemos hablado aquí de muchos de ellos. Todos los que han sido funcionarios públicos saben que para solucionar un problema, en este caso el incendio, se requieren insumos. Los insumos, señoras, señores, son dinero. ¿Y qué hizo este señor con el presupuesto? De 24 millones se robaron 5. Pues ya no alcanza el dinero. Y en cambio los incendios se están recrudeciendo. O sea que redujo al 70% el presupuesto que tenía para trabajar, para ocuparse de los incendios de que estamos hablando. De estos 24 millones de pesos, ya dije, dejan 5. ¿Qué cosa se puede hacer con 5 millones? No alcanzó ni para mantener a flote la oficina. Estos millones de pesos faltantes, pues yo quisiera preguntarles, ¿ustedes saben a dónde fueron? Yo no soy adivina, pero conociendo a Salomón, sé que están en su poder, que se los robó. Y así como esto, podemos hablar también de que es un mentiroso, pero un mentiroso como el que tenemos allá en México, que no solamente inventa, sino que también sanciona y hace todo porque se cree el más poderoso. Es mentiroso porque según su política de austeridad republicana, no deberían haber o traer camionetas de lujo, gastando en restaurantes de lujo todo su dinero. Nada más la secretaria de Turismo, Jaime Pineda, anda de viaje en viaje por todo el mundo y cínicamente, en lugar de ocultarlo, saca sus videos para lucirse la señora. Y todo ese dinero, pues lo está sacando no de su bolsa, sino precisamente del erario público. Aparte de mentiroso, confunde a todas las personas con su famosa sección de sus conferencias trapitos al sol. Desinforman, dicen que no redujeron el presupuesto de la Comisión Estatal Forestal. Repito, si es así, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué no hicieron lo que debían? ¿Por qué tuvo que ser una senadora de la República la que pudiera o viniera a auxiliar? Porque aquí no hicieron absolutamente nada. Se queja la autoridad ahora de que los ciudadanos secuestraron al secretario de gobierno. Pues yo creo que hicieron poco con el secuestro. Y miren que yo no abono por la violencia, pero yo misma me tomé la molestia, y digo molestia, de llamarlo varias veces y no me contestó el día del incendio. También hablé al 911 y me dijeron que ya estaban allí, pues los siervos de la nación. Pero yo hablé con el propio presidente de Mitla y me dijo, que no podemos contener esto, ayúdenos. Y además de ser mentirosos, él y su gabinete son cizañeros o cizañosos. Referente a la cacería de brujas contra la presidenta del IEMCO, Elizabeth Sánchez, Salomón Jara creyó que con la segunda sentencia que dictó su tribunal administrativo a modo, ya lo tenía resuelto, ya se había apoderado, según él, porque también ya empieza a estar loco porque el poder enloquece, ya se había apoderado de esta instancia que es independiente, de esta autoridad que pues no tiene patrón. Pero ¿qué cosa pasa? En lo personal yo he tratado el asunto de la presidenta porque la señora Elizabeth Sánchez me parece una dama que no se deja comprar.
Me parece una excepción a todos los que están allí. Con su llegada evitó que viniera otro cómplice, porque las elecciones están cerca ya, en unos días más, para que pudieran hacer otra porquería. Esto, pues, nos debe de hacer pensar. Desprestigiar a esta señora no le favorece. Y no puedo pedirle que sea un caballero, porque no es un caballero este señor, pero sí que tenga respeto mínimo a las damas, porque él fue parido por una mujer. Y todas las mujeres debemos de ser respetadas, y más por quienes se dicen autoridades. Entonces, no me sorprende esta actitud de Salomón Jara, pero quiero terminar con cosas agradables. Nosotros hemos tenido la apertura de campañas de todas y todos los candidatos. La última a la que pude no asistir, pero sí apoyar, fue la de Lili Salinas, candidata del PAN, PRI, PRD, en la presidencia de Matías Romero. También felicito aquí a nuestras diputadas. Nuestras diputadas Abigail Vasconcelos y Griselda Galicia estuvieron en los debates. Nuestras, candidatas al Senado de la República. Abigail Vasconcelos y Griselda estuvieron, pues cada una por separado, en debates y pudieron sacar adelante su debate. Yo las escuchaba y yo pues me sorprendí, porque pues parecía que ya estaban familiarizadas con el debate. Tienen buena dicción, conocen los pueblos indígenas, han transitado por todos sus caminos. Entonces, lamento mucho aquí que no se les haya pues tomado en consideración, porque nunca creo habían debatido, y cuando decía el moderador que si alguien quería tal vez replicar, pues se quedaban con las manos bajas. Yo ya hubiera replicado no sé si 100 veces. A mí me invitaron a un debate que piensan hacer, era para este lunes, pero no habían pedido permiso al INE, que va a ser de puros presidentes de partido. Y les doy mi palabra que me encantaría enfrentarme con Benjamín Robles. Creo que el PT y todos los partidos satélites de Morena deben ser ya, creo, descubiertos, hablar de ellos para que la gente no se confunda cuando vaya a votar. Tienen el mismo ADN que López Obrador, que Morena, y yo les pediría a todos los que vayan a votar, ya que no me tocó este debate, que les juro que me hubiera agradado bastante, que no se dejen engañar, porque todos los que están contendiendo, incluyendo a Movimiento Ciudadano, son alfiles del mismo partido Morena, que nos está perjudicando tanto. Y en una palabra, quiero terminar diciéndoles que este domingo, desde aquí invito a toda la ciudadanía para que nos acompañe. Vamos a tener una caminata, diría yo, en apoyo de nuestra presidenta Xochitl. Aquí la tengo, ustedes la conocen de sobra, saben que es una mujer que siempre va para adelante, a ella no la atemoriza nadie. Sus propuestas también ya son muy conocidas, entre ellas vamos a volver a tener el seguro popular, se va a ocupar de la salud, incluso ha dicho que si no hay medicamentos en las clínicas o en las instituciones del rubro,
ella les pondrá un médico particular a las personas que así lo necesiten. Salud mental, bueno, al primero que mandaría yo que reconocieran, ya saben a quiénes y a quién en particular. Se va a ocupar de la atención psicológica y psiquiátrica. Aquí teníamos, no sé si recuerden ustedes, un lugar donde se atendía la salud mental y no sé qué pasó con él, se cerró, ya no le dieron importancia y han deambulado por la calle muchos locos. Actualmente ya no se les ven mal, más digo, pero hasta desnudos andaban aquí, no sé si se acuerdan. Ahora, pues a nivel nacional van a tener que ocuparse de la salud mental de todos. Y así conocemos todas sus propuestas, no quiero cansarlos, pero creo que este cambio es el que tiene, pero temblando al presidente de la República. Y todos y todas las mujeres y los que pertenecemos, porque yo también me siento de la sociedad civil, les pido que vayan a votar, que por favor, en lugar de invitarnos a que dialoguemos con los ejecutivos y con los empresarios, nos ayuden con dinero, porque no tenemos dinero para sufragar gastos. Agradecemos, claro está, que nos inviten. Yo fui, atendí una invitación y les doy mi palabra que fue muy bueno, muy grato platicar con ellos, porque me doy cuenta que cada uno de ellos tiene muchos empleados y que es la sociedad civil la que va a hacer lo que tiene que hacer. He repetido en múltiples ocasiones que los partidos políticos no podemos hacer a un lado a la sociedad en su obligación de ir a votar. Y sigo insistiendo, para terminar, que nos hace falta que se haga una modificación a la Constitución Federal, que se mande de aquí alguna propuesta para que se castigue a los que no asisten a las urnas, los que se quedan viendo el fútbol, porque ese día de las elecciones van a haber muchos distractores, las telenovelas van a abundar, y que no nos quiten el servicio telefónico, porque nos han cortado el servicio telefónico ese día para que no podamos comunicarnos con nuestros representantes. Entonces, que por primera vez haya decencia, que por primera vez tomen en cuenta que se está jugando el porvenir de México y también su destrucción si es que seguimos omitiendo el voto. Muchas gracias a todas y a todos. Si hay algo que preguntar, estamos a sus órdenes. Presidenta, el Congreso del Estado, ¿con cuántos diputados del PAN se quedó? Se supone que en el Congreso del Estado debían haber 42, pero muchos ya se fueron de candidatos. Bueno, del Partido Acción Nacional tenemos a una diputada y a un diputado en este momento. En el futuro no sé qué cosa pase, creo que la situación la conocen ustedes y no necesito repetirla. Lo único que puedo agregar es que yo interpuse ya una impugnación en contra de que va a ser presidente municipal por Morena, porque no pudo el señor renunciar dentro de los términos que la ley señala. O sea, a la mitad de su periodo, o sea, al año y medio, hubiera renunciado al partido y con toda libertad podría haberse afiliado a otro partido de su preferencia, que en este caso pues fue el peor de todos. Se volvió un chapulín despreciable. Presidenta, ayer, el gobierno del Estado maneja un comunicado donde dice que se politizó el asunto de los incendios. ¿De los qué? De los incendios, que se politizó, haciendo alusión al caso de Mitla. Pero la reacción gubernamental es tardía, lo que dice que el helicóptero llega después porque tienen que gestionarlo otras personas,
Y además ya son 6 los muertos por ese tipo de siniestros. Y el gobierno del estado se lava la cara tan fácilmente que se politiza el asunto. Es la palabra clave de la gente inepta. Esta indiferencia que ofende, porque repito que yo estuve hablando a los medios para que pudieran mandar ayuda y no hubo ayuda. Por eso aplaudo el valor que tuvieron, pues siquiera de detener allí pues, unas horas cuando menos al señor secretario de gobierno que había de dejar el cargo. Como no hay ninguna otra pregunta, los invito a tomar café y pan. Si no me van a dejar aquí todo, ¿eh?